nombre es Pablo Echevarría y estoy representando al capítulo argentino de ASRAE, del cual soy el presidente por este año. Y en la charla de hoy vamos a hablar acerca de evaluación energética en edificios y programas de etiquetado energético, en particular el programa BEQ de ASRAE. Vamos a hablar primero un pequeño resumen de la situación energética actual, del uso de la energía en edificios, para entenderlos un poco mejor. Después vamos a hablar del benchmarking, qué es y en qué consiste y cómo lo puedo usar. Y por último vamos a presentar el programa BEQ de etiquetado energético de ASRAE. La energía hoy en día en el mundo podemos dividirla en 3/3 en cuanto a su uso final. 1/3 es para la industria, 1/3 es para el transporte y el otro tercio, que además es el más grande de los tres generalmente, es la energía consumida por los edificios residenciales y comerciales. Si vamos a las fuentes de esta energía, la mayoría es derivados del petróleo, combustibles o gas, y una pequeña parte es en electricidad como es consumida. Si hablamos del origen de cómo se origina la energía consumida en las diferentes ramas de la actividad humana, vemos que en los edificios y en los edificios comerciales sobre todo, la mayor parte de la energía, más de la mitad, es energía eléctrica. Pero cuando vamos a la matriz de generación eléctrica en la Argentina, vemos que prácticamente los 2/3 son de energías térmicas, o sea, quemando combustibles fósiles, mayormente gas en Argentina y un poco de petróleo y carbón, pero mayoritariamente gas. Entonces, claramente el consumo energético en los edificios, ahorro energético del 7% en promedio, ¿no? Digamos, ya por el simple hecho de estar monitoreando y revisando qué cantidad de energía estoy consumiendo, el consumo energético tiende a bajar por el mayor análisis y la mayor conciencia que tiene uno de cómo está funcionando el edificio. Vamos a ver entonces ahora qué métricas o qué unidades uso para medir el consumo de los edificios, que voy a comparar después con otros. Lo que se usa es el EUI, Energy Use Intensity o Energy Utilization Index, que lo que me dice es cuánta energía estoy consumiendo en un edificio por unidad de superficie para independizarme del tamaño del edificio y a lo largo de un año. También para independizarme de las variaciones climáticas que pueda tener en diferentes temporadas. El consumo del edificio no es el mismo a lo largo de todo el año. Primero por el clima, porque obviamente el clima no es lo mismo a lo largo de todo el año, pero también por el uso del edificio, ¿no? Pensemos en un edificio escolar, por ejemplo, en los meses de verano no tiene prácticamente actividad, su consumo es muy bajo. Incluso en un edificio de oficinas, si en verano la gente está de vacaciones o hay más gente de vacaciones, va a bajar mucho su consumo también, más allá de que aumente por ahí el consumo por aire acondicionado, pero no es un consumo, no es una muestra representativa del uso del edificio tomar un solo mes. Entonces yo necesito analizar la energía consumida por el edificio y registrar la energía consumida por el edificio en todas sus fuentes, ya sea electricidad, gas, gasoil para los generadores, cualquier fuente de energía que consuma el edificio a lo largo de por lo menos un año,
Si tengo 2 años, 3 años mejor, pero por lo menos un año y siempre de años enteros, ¿no? O todo un año o 2 años, un año y medio, ese medio año no me sirve porque puede estar desproporcionado según qué temporada es. Entonces, por lo menos un año, idealmente 2 o 3. Y lo que hago es divido el total de energía consumida en un año por la superficie del edificio. Y eso me da cuántos kilowatt-hora o cuántas kilocalorías o cuántos kilo-BTU estoy consumiendo en un año por unidad de superficie, por pie cuadrado, en este caso en unidades inglesas, o por metro cuadrado. A su vez, otro aspecto que yo tengo a tener en cuenta es que este UI, esta energía consumida, la puedo identificar como energía consumida en origen o en sitio. Vamos. La energía consumida en sitio, el site energy, acá en este gráfico, es la energía que me dicen a mí en las facturas de servicio. En la entrada al edificio entraron 5.200 kilowatt-hora, entraron 340 metros cúbicos de gas, bueno, eso es lo que yo consumí. Pero esa energía, sobre todo esa energía eléctrica, no salió de la naturaleza al lado de mi edificio. Esa energía tuvo un proceso para generarse. Por ejemplo, acá hubo que sacar carbón de una mina, llevarlo a la planta de generación eléctrica, quemar ese carbón, generar vapor, que ese vapor mueva una turbina, esa turbina hace andar un generador, ese generador genera energía eléctrica y con líneas de transmisión y a su vez diferentes transformadores para ir bajando la tensión, llega hasta mi edificio. Todo ese proceso obviamente no es gratuito. Todo ese proceso hay pérdidas, hay rendimientos, ¿no? Si el transformador tiene un rendimiento del 97%, quiere decir que el 3% se pierde. En todo el proceso se estima que, en el caso de la electricidad, dependiendo de cómo sea esta planta de generación, qué tipo de planta de generación sea y toda la transmisión, pero la relación es de aproximadamente 3 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder consumir un kilowatt de energía, kilowatt-hora de energía en mi edificio, yo tuve que sacar de la tierra 3 kilowatt-hora de carbón. Después hay pérdidas en el proceso, ¿no? El horno, la chimenea, el gas que sale caliente es energía que se pierde. El agua que se calienta y vuelve caliente el río es energía que se pierde. Eficiencias eléctricas de transporte, etc. Termina siendo que en origen la energía eléctrica sea 3 veces más costosa o yo tenga que sacar de la tierra 3 unidades de energía para tener una en mi edificio. En el caso del gas, como el gas sale de la tierra, yo la única energía que necesito para llevarlo a mi edificio es la energía para transportarlo, para presurizar los gasoductos. Entonces la relación no es tan abrupta, digamos, por cada kilowatt-hora de gas, de energía en gas que yo consumo en mi edificio, se estima que tuve que sacar de la tierra 1,25 o 1,2, algo así, digamos. Esta energía en sitio es la cantidad de energía que estoy usando en el edificio. Es sencilla de calcular porque es la que me viene en todas las facturas de servicio. Me dice, bueno, cuánto consumí, eso es lo que estoy pagando. Pero estos índices de benchmarking y cualquier comparación suelen usar la energía en origen. ¿Por qué? Porque es la que a través de todo el proceso y al reflejar todo el proceso completo, me garantiza o me tiene en cuenta
todo el impacto energético que tiene el edificio en el medio ambiente, digamos, ¿no? De esta manera, digamos, yo voy teniendo en cuenta todos los procesos que hacen para llegar hasta mi edificio, ¿no? Y me permite a mí tener una idea de cuán costoso para el medio ambiente en términos energéticos es un edificio. Más allá del costo económico, no es lo mismo calefaccionar un edificio con electricidad que con gas. Porque para calefaccionar un edificio con electricidad, acá en Argentina por lo menos, yo para generar esa electricidad tuve que quemar gas en una planta generadora, convertirlo en electricidad, venir por la línea de transporte hasta mi edificio y transformar esa electricidad en calor. En cambio, si lo calefacciono con gas, lo único que hago es traer ese gas desde el origen hasta mi edificio y lo convierto en calor directamente en mi edificio. Entonces, energéticamente y a nivel ambiental es mucho más beneficioso la calefacción con gas que con electricidad. Esta relación, dijimos, ¿no? 3:1 para electricidad, 1,25:1 para gas, que sobre todo en electricidad varía mucho de un país a otro, ¿no? En Argentina es 3:1 porque tiene una gran dependencia de combustibles fósiles, pero en países como Uruguay o Paraguay, donde la hidroeléctrica y en el caso de Uruguay también la eólica son la fuente mayoritaria de energía, esta relación es mucho menor, es 2:1, o sea, es realmente hay una diferencia en la generación eléctrica, digamos. Bueno, una vez que yo tengo el DUI de mi edificio, sé cuánto consume mi edificio, yo tengo que ver, bueno, contra qué lo voy a comparar. Hay bases de datos, la más común y la más usada es esta CIVEX, que es del Departamento de Energía de Estados Unidos, que define 84 categorías de edificios, o sea, 84 usos diferentes que uno le puede dar a un edificio comercial. Categoriza miles, a esta altura ya son millones de edificios en todo el mundo en esas 84 categorías y registra la energía consumida por esos edificios. A su vez, para esos edificios, tiene en cuenta en qué lugar del mundo están, porque el clima no es igual en todos lados, entonces ahora vamos a ver que eso también afecta un poco cómo... ahí tengo que tener en cuenta algunas consideraciones para poder comparar edificios en diferentes climas, pero me permite, por ejemplo, obtener este tipo de gráficos, digo, ¿no? Este gráfico para edificios de oficinas, digo, bueno, la media de consumo de energía está por acá y vemos que es una campana mucho mejor formada, por ejemplo, que esta, que son bibliotecas, que obviamente hay menos datos, entonces es más irregular. Pero en este caso vemos que un valor confiable, es decir, una energía media de kBtu por pie cuadrado, va a estar en torno a los 150, 160 kBtu por pie cuadrado. Ese es el promedio o la mayoría de los edificios, mejor dicho, están en ese consumo. Entonces, yo tengo el consumo de mi edificio, lo puedo comparar contra esta información, ya me estoy dando una idea de cómo está funcionando mi edificio, ¿no? Si está acá con la mayoría, si está acá quiere decir que es de los mejores porque consume muy poco. Si está acá está por el fondo del pelotón, digamos, no está de los mejores. Y si está por acá, si está más afuera, ¿no? A esta altura, 800, 900, bueno, realmente tengo problemas de energía en este edificio, ¿no? Bueno, hablábamos del clima, ¿no? Cómo comparo edificios en diferentes ciudades, cómo comparo, cómo influye el consumo en los diferentes años, que a veces no siempre el clima es exactamente igual. Entonces,
lo que se hace es una normalización climática que corrige estos factores, digamos. Yo lo que es, en base a la ubicación, a la ciudad en la que están definidas, según el RAE, 8 zonas climáticas. A su vez estas 8 o 9 zonas climáticas en realidad, porque ahora hay una zona cero, se dividen en húmedas o secas. Entonces tengo 16, 17 zonas climáticas. Entonces digo, bueno, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires y toda la provincia de Buenos Aires está en la zona 3A, templado húmedo, digamos, ¿no? Algo que ya sospechábamos. Entonces, si yo lo quiero comparar con un edificio que esté en Ushuaia vemos que es la zona 6A, frío húmedo. Bueno, yo los puedo comparar porque ya sé, o en el caso del Building IQ, ya se sabe, en el caso de RAE, bueno, cómo afecta el clima 3A y cómo afecta el clima 6A al consumo energético de los edificios. Entonces, normaliza eso y me permite comparar ambos edificios. Estos índices de etiquetado, hay muchos diferentes en cada país, todos tienen diferentes sistemas y realmente están siendo cada vez más usados, sobre todo en Europa, ¿no? Por ejemplo, en Europa, uno cuando quiere vender o alquilar una propiedad, junto con las fotos, lo que tiene es la etiqueta energética de ese departamento, de ese inmueble que está vendiendo, para que el comprador sepa qué está comprando, sepa cómo es el edificio y además cómo se comporta energéticamente, qué tan eficiente es. Y esto es una tendencia que va en crecimiento, ¿no? Ya hay iniciativas también acá en Argentina para implementar etiquetados de vivienda sobre todo. Más allá de esto, dijimos que obviamente no se puede manejar, no se puede controlar lo que no se puede medir. Pero el hecho de medir, de saber cuánto está consumiendo mi edificio, no reduce por sí mismo el consumo energético. Simplemente me permite saber si tengo un edificio mejor o peor en cuanto al consumo, pero necesito ir un poco más allá. Necesito decir, bueno, si mi edificio está por debajo de la media, ¿y entonces qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a manejar? Entonces, se necesita hacer un análisis para poder entender cómo está funcionando mi edificio y realizar recomendaciones que permitan, a partir de la situación en la que estoy, mejorar el consumo y el rendimiento de esos edificios. Para eso está el programa Building IQ de RAE, que es un programa de etiquetado de edificios que reúne características de otros programas similares que hay en el mundo, pero más allá del benchmarking, o sea, de esta medición, de esta obtención del EUI del edificio, incluye también una evaluación energética, que RAE llama de nivel 1, o sea, una revisión completa del edificio, de sus sistemas, para ver cómo está trabajando y una serie de mejoras. ¿Cuál es la serie de mejoras que se recomiendan para bajar el consumo energético del edificio? Y además una revisión de la calidad del ambiente interior, ¿no? O sea, yo quiero que mi edificio sea eficiente energéticamente, pero no puedo lograrlo a costa de que mi edificio deje de ser saludable y deje de tener un ambiente sano para la gente que está viviendo o trabajando ahí dentro. Entonces yo digo, bueno, voy a buscar la forma de que energéticamente sea más eficiente, pero sin dañar las condiciones de confort dentro del edificio, digamos, ¿no? Condiciones de temperatura, de humedad, de renovación de aire, que si bien tienen un costo energético, yo las tengo que mantener sí o sí, porque para eso está el edificio, para proporcionar un ambiente
confortable a quienes estén en el interior. Entonces, si yo no cumplo eso, no me sirve el edificio directamente. Y el tercer punto que dice acá es que el programa Building EQ tiene dos diferentes alternativas, As Design e In Operation, que me permiten, In Operation es el análisis como lo planteábamos hasta acá, revisando el consumo energético de los últimos 12 meses de los edificios, consumo real, por otra parte, yendo a visitar el edificio, y As Design me permite analizar el consumo energético de un edificio que todavía no está construido, ¿no? A partir del proyecto, yo simulo mi edificio, simulo el consumo energético de ese edificio en un año, y a partir de esa simulación puedo analizar el resultado y ver qué cosas puedo cambiar en mi edificio cuando todavía es un proyecto para mejorar el consumo energético. De esta manera, yo estoy permitiéndome realizar mejoras al edificio antes de haberlo construido, ¿no? En realidad hago mejoras al proyecto modificando el edificio que voy a construir. Para eso usa una escala numérica de 0 a 100 en principio, donde 100 es el EUI medio de edificios para la misma categoría de la base de datos, digamos, ¿no? El promedio de los edificios, si estoy en el promedio voy a tener 100, si tengo menos de 100 voy a tener un menor consumo de energía, o sea, mi edificio es mejor. Si tengo más de 100, es porque estoy consumiendo más que la media, ¿no? Esta escala no tiene un máximo, porque yo puedo estar consumiendo el doble que la media y voy a tener 200, puedo consumir el triple, el cuádruple, o sea, puedo subir lo que yo quiera. Y también puedo bajar lo que yo quiera, porque si yo tengo un punto cero, consumo cero, quiere decir que a lo largo de un año, la energía que consume mi edificio es igual a la energía que estoy generando el edificio con fuentes renovables, ¿no? Con paneles solares, con geotermia, con lo que fuera, digamos, yo estoy generando energía en mi edificio y en los momentos en que la energía que genero es mayor que la que consumo, la estoy devolviendo a la red eléctrica. Entonces, a lo largo de un año, si el balance de esa energía que entra y que sale es cero, este edificio es cero net energy y acá tendría un puntaje de cero. Si a lo largo de un año la energía que genero es mayor que la energía que consume, bueno, mi puntaje va a ser negativo, ¿no? Mejor todavía que el cero. Por eso esta escala no tiene mínimos ni máximos, lo que tiene la ventaja de que permite destacarse a los edificios buenos porque siempre pueden estar mejorando su capacidad. Entonces, siempre puedo mejorar todavía más. Es un incentivo adicional que me da este edificio. Acá vemos, por ejemplo, para el caso de edificios de oficinas, donde el promedio, como estos son mucho más grandes, está un poco por acá a esta altura, entonces digo, bueno, por abajo de 220 kBtu, voy a estar por abajo de 100, por arriba de 220 voy a estar por arriba de 100, hasta 440, que es 200, pero la escala va siguiendo. Y dijimos que había dos versiones, o dos diferentes formas de utilizar el BQ. El primero es As Design, o sea, yo tomo los planos del edificio conforme a obra, o sea, o conforme se va a construir la última versión de planos del edificio, evalúo todas esas características, voy a ejecutar en un programa de simulación, y esa simulación, el resultado de esa simulación, lo voy a dividir sobre el EUI base para edificios de ese tipo, por 100 me va a dar el EUI, digamos, ¿no? O sea, me va a dar el índice correspondiente a la simulación. Yo después puedo modificar cosas en la simulación y ver si algo que yo creo que es una mejora realmente mejora, por ejemplo.
etcétera, ¿no? Bueno, cargar en las diferentes solapas en el sistema BQ. Esto es el sitio web que tenía en el link más atrás, ¿no? Características del edificio, datos de energía. En esta segunda solapa de energía es donde yo voy a cargar el resultado de la simulación en cuanto a consumo, el modelado, fotos. Y el otro índice que yo voy a poder usar es el InOperation, en donde yo ya no uso el resultado de una simulación, sino uso el EUI medido, o sea, las últimas 12 facturas de luz, las últimas 12 facturas de gas, llevo toda una unidad común de energía, lo divido sobre la energía base para ese tipo de edificio por 100 y es lo que me da el índice. Entonces, en las diferentes zonas, las características del edificio, de vuelta las características generales, tamaño, uso, ubicación geográfica. En energía voy a cargar todos los consumos. En el screening de calidad del interior es donde yo voy a hacer el monitoreo para asegurarme que este edificio que es real está cumpliendo con las condiciones de aire interior y de ambiente interior que necesita en cuanto a iluminación, a temperatura, a limpieza del aire, para como garantía, digamos, ¿no? Para que no sea que para bajar mi consumo energético yo lo que hice fue apagar el aire acondicionado y la iluminación. Y esta cuarta solapa, medidas de eficiencia energética, es un poco lo que decíamos el resultado de esta evaluación energética, en donde yo voy a sugerir al propietario o al usuario del edificio diferentes mejoras en todos los aspectos del edificio que consumen energía, ¿no? Estos aspectos pueden ser las cubiertas, la iluminación, el aire acondicionado, refrigeración industrial, generación energética si lo hubiera, y otro tipo de medidas en donde yo sugiero al edificio cómo mejorar, mejorar ese resultado que obtuve. Entonces, esto es una diferencia muy importante que tiene BQ con respecto a otros programas de etiquetado o certificaciones, que no solo me dice cómo está mi edificio, no solo me da un puntaje de cómo estoy contra otros edificios, sino que además me está diciendo, bueno, ¿cómo puedo mejorar a partir de acá? Tu edificio tiene 45 sobre 100, es una muy buena nota, bueno, pero tenés todas estas series de mejoras, ¿no? Yo en cada una de estas categorías puedo poner las que quiera, que te están diciendo cómo mejorar a partir de acá y cómo mejorar aún más esa situación que tuviste. Bueno, los datos del edificio, los energéticos, el monitoreo, las oportunidades de mejora, ingresando en las diferentes solapas, ¿no? Acá hay ejemplos de diferentes mejoras que yo podría sugerir. Y esta evaluación energética que se hace, este análisis que se hace visitando el edificio y recorriéndolo todo para detectar el funcionamiento de cada uno de los sistemas y ver la forma de mejorar. Bueno, esta es la presentación, la charla que quería compartir con ustedes. Bueno, y cualquier duda que tengan, ahí tienen mi mail, pueden contactarme o directamente al capítulo argentino de SRAE, que estamos a su disposición para resolver cualquier tipo de dudas o inquietudes que tengan. Muchas gracias.